Facebook Live, bueno, le damos la bienvenida también. Hoy vamos a hablar de la santidad de la vida y como decía el pastor, esto abarca precisamente, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo alrededor del mundo. Esto no es nada más en Estados Unidos. El aborto no es exclusivo de este país, sino es una epidemia mundial. Y no abarca nada más, la santidad de la vida no abarca nada más el aborto, sino abarca muchos aspectos de la vida, muchas cosas que atentan contra la vida que es sagrada para Dios. Imagínense lo que hace sentir a Dios esto que está pasando en la tierra. El Dios que es un dador de vida, Dios que nos formó a todos nosotros, hizo su creación, le dio vida y aliento a todos los seres vivientes de esta tierra, un dador de vida, alguien que mandó a su hijo para dar vida, ¿sí? Tener que ver todo esto, y vamos a ver cómo se siente Dios esta noche, vamos a ver cómo se siente Dios por esto que está sucediendo. Su palabra es clara y nos dice cuál es el sentir, cuál es su sentir. El pastor ahorita nos estaba compartiendo esta estadística, y lo hizo antes también por medio de WhatsApp, cada día, en los primeros 10 días del año 2021 se hizo un reportaje, ¿verdad?, que en los primeros 10 días ya eran más de 1 millón de abortos alrededor del mundo, en el mundo entero. Esta información está sacada de estadísticas oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Dice que en el año 2020, así terminamos el año, alrededor de 125,000 abortos se llevaban a cabo diarios, por día, según la Organización Mundial de la Salud. De ser así, si este conteo de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, de ser así, a la fecha de hoy, esos fueron los primeros 10 días de enero, ¿verdad? A la fecha de hoy, 17 de enero, ya son más de 2 millones de abortos al día de hoy. La justificación más prominente para el aborto es que esos son hijos no deseados. Esa es la justificación primordial, primera. Son niños no deseados. Entonces, como son no deseados, se les va a dar una vida de baja calidad. Esa es la psicología detrás de ello, ¿sí? Tengo personas conocidos personalmente, ¿sí?, que dicen que están a favor del aborto porque si traen niños no deseados, sí, van a terminar siendo criminales, como si conocieran el futuro, como si supieran que le pueden privar de la libertad, de la vida, a un criminal que todavía no nace. Así de triste es esta manera de pensar. Así es que ellos deciden, es mejor terminar con el embarazo, es un niño no deseado, se termina con su vida. Muchas de estas decisiones comúnmente vienen de relaciones fuera del matrimonio, pero últimamente, desde que se legalizó el aborto aquí en los Estados Unidos, al menos aquí en los Estados Unidos, se le ha dado una justificación y se le ha dado un enfoque de control reproductivo. Ahora esta es una manera de controlar la familia, el crecimiento de la familia, ¿sí? No nada más se da en relaciones extramaritales, sino también se da ahora dentro del núcleo familiar. Es común eso. Aquí en los Estados Unidos, para no ir muy lejos, más de la mitad, por ejemplo, de los casos sospechosos de embarazo, y para hacer un análisis específico, embarazos que son sospechosos de síndrome de Down, de niños que van a nacer con síndrome de Down, más de la mitad de eso, si estamos hablando de más de 60%, no es ni siquiera cerca del 50%, es más del 60% de los embarazos sospechosos terminan en aborto. Sí escuchó bien. No están seguros si van a nacer síndrome de Down. Si tienen la sospecha, simplemente los doctores hacen la recomendación de que se haga un aborto. Aquí en Estados Unidos, a la fecha. Europa, ni se diga. En Europa hacen alarde, ellos están en el 90% de casos sospechosos de niños que van a nacer con el síndrome de Down,
90%, más del 90%, ¿sí?, son abortados. Ese es el récord que ellos tienen. Islandia, un país europeo, para ser específico, Islandia hace alarde, presume que ellos ya erradicaron el síndrome de Down. Todos los casos sospechosos de síndrome de Down los mandan a aborto. El examen que hacen a las mujeres embarazadas busca en la sangre del feto, le toman una muestra de sangre al feto y buscan una anormalidad específica en la sangre y luego lo comparan con la edad de la madre, si es de mayor edad, si está en su edad reproductiva ya madura, entonces determinan que es una alta probabilidad de que el niño vaya a nacer con síndrome de Down. No es seguro, simplemente es una alta probabilidad y por ende califica para ser abortado. ¿Por qué terminar con este tipo de embarazos? ¿Por qué la gente desearía en su familia, en el matrimonio, dentro del núcleo familiar, el lugar donde puede estar más seguro un bebé? ¿Por qué terminar con su vida? ¿Sí? ¿Por qué terminar con su vida en el vientre de su madre? El Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos se le conoce como la CDC, que es la que nos tiene ahorita con todas estas máscaras y todos estos protocolos contra el virus, contra el COVID. Bueno, la CDC hizo este reporte sobre las personas con síndrome de Down. Fíjense cómo ha avanzado en el tiempo, en 50 años que tiene esta ley de aborto. Las personas con síndrome de Down tienen una esperanza de vida de 60 años, ¿sí? 60 años pueden vivir los niños con síndrome de Down. Y tienen un promedio de vida, claro, no todos llegan a esa edad, pero en promedio la mayoría llegan al menos 47 años de vida. Así es que no es que vayan a tener una vida corta, vayan a tener una vida difícil, sino que van a tener una vida larga, ¿sí? Esto es lo que motiva, pues, que gente termine a abortarlos, porque van a vivir mucho tiempo y van a ver qué más. Aún así, los doctores, con toda normalidad, como causa ética, sugieren terminar con el embarazo. Esto es debido a muchas complicaciones que traen las personas que sufren de este síndrome. De entrada, los niños con Down comúnmente nacen con bajo peso y eso los pone en riesgo y muchos mueren al nacer. De aquella mitad, ¿sí?, que deciden seguir con el embarazo, no terminar el embarazo, muchos de ellos debido a su bajo peso no sobreviven al momento de nacer. Otros especialmente, ¿por qué? No han dicho por qué, pero muy frecuente, casos identificados con la raza negra, niños con síndrome de Down, específicamente de la raza negra, mueren durante el primer año de vida. No se sabe por qué, simplemente sucede, ¿sí? Además, la mitad de todos estos niños con Down, al menos la mitad, eso sí es un 50%, puede que sí, puede que no, 50% de ellos nacen con un defecto congénito en el corazón. La gran mayoría de ellos lo tienen, el cual pone en riesgo su vida. Mientras están viviendo, su vida está en riesgo. Sin contar que todos ellos tienen un mayor porcentaje de padecer las enfermedades que comúnmente afectan a la población. Si es que estos niños, de veras que personas con síndrome de Down, de veras que la tienen difícil, ¿sí? Desde el momento de la concepción están batallando por su vida, están luchando por su vida. ¿Qué pasa con estas estadísticas de la CDC en Estados Unidos? El resultado es una condición de salud de los niños con Down que tiene un efecto de desgaste físico y económico en las familias, como lo reporta la CDC. Cerca de la mitad de las familias afectadas, estamos hablando de más de 40% de las familias que tienen a un miembro con síndrome de Down, reportan que han tenido que dejar de trabajar. Uno de los padres ha tenido que dejar de trabajar para poder atender al niño con síndrome de Down.
Y además, otro tanto por ciento de esas familias reportan que tienen problemas financieros, ¿sí? Que padecen de problemas financieros debido a la condición del niño con Down. Esto a pesar de recibir ayudas económicas y ayudas para gastos médicos del gobierno. Tristemente, muchos bebés son abortados solamente por la carga que le causan a sus padres al traerlos al mundo. Más que un problema de salud o de una carga pública, esto parece ser un problema de egoísmo. En lo personal, debido a mi trabajo, a mí me ha tocado relacionarme con muchos de estos niños, con alguna incapacidad o con condición de salud. Son personas geniales. Me ha tocado interactuar con muchos de ellos. Sí, hay veces que son retos, no lo voy a negar, pero el fin son personas únicas y son personas creadas por Dios. Nadie tiene el derecho de terminar con su vida. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Por qué? ¿Por qué querer eliminar? Simplemente, y nomás estoy tocando un síndrome de Down, nomás me enfoqué en uno, ¿verdad? Pero hay muchas otras condiciones médicas por las cuales médicos sugieren terminar los embarazos. Ahora es un libre para todos. Ahora, simplemente por gusto, pueden consultar y requerir un aborto, terminar un embarazo, simplemente porque un día se levantaron y decidieron que no querían tener más a ese niño, decidieron que era un niño no deseado, un bebé no deseado. ¿Qué pasa con la conciencia de la sociedad que no solo permite esto, sino que contribuye a que esto siga sucediendo, a que el aborto siga sucediendo? Efesios capítulo 2, verso 2 nos dice que las personas siguen la corriente de este mundo conforme a la voluntad y el dominio del enemigo de Dios. Los identifica como hijos de desobediencia, ¿sí? Recordemos que el Señor dijo, no matarás, ¿verdad? Dijo en la ley, no matarás. Pero cuando avalamos prácticas homicidas, estamos siendo desobedientes a Dios. Cuando surgen estas prácticas de terminar la vida de bebés, de personas, estamos siendo desobedientes, hijos de desobediencia. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 14, Juan 8:44, perdón. Evangelio de Juan 8:44. ¿Qué mejor que Jesús para que nos diga esto de seguir la voluntad del príncipe de este mundo? Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, fíjense, homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Solamente esto que acabamos de comentar solo afecta a un aspecto de la santidad de la vida. La santidad de la vida afecta e incluye la eutanasia, por ejemplo, terminar la vida de los ancianos antes de tiempo. Incluye la falta de atención a personas discapacitadas, personas que pueden pensar bien, pero tienen algún tipo de impedimento físico. También incluye personas que tienen enfermedades contagiosas, discriminación a personas que tienen alguna enfermedad contagiosa, como el SIDA, ¿sí? O algunas otras enfermedades.
También personas con cáncer, ¿sí? Se les trata menos, enfermos mentales, gentes en condición de calle, abarca la discriminación racial y de diferencia en estatus social. Todo esto afecta la santidad de la vida. Tiene que ver con que unos se sientan mayores que otros, ¿sí? Dios nos hizo a todos iguales, no hizo a nadie mejor que otro, ¿sí? Dios nos hizo a todos iguales, pero hay quien se cree mayor que otro. El ser humano tiene un problema de superioridad. Satanás tiene un problema de superioridad. ¿Será coincidencia? Santiago nos habla de este problema y ahí es donde vamos a meditar. Santiago capítulo 2, versos del 1 al 3. Al 13, perdón. Santiago capítulo 2, versos 1 al 13. Dice la palabra de Dios. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro o con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate ahí en pie o siéntate aquí abajo de mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a seis jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe, herederos del reino que ha prometido a los que aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oremos. Padre, gracias, Señor, por su palabra, Señor, que nos enseña, Señor, nuestra condición y nos hace ver, Padre, en todo lo que está sucediendo, Señor, lo horrible, Señor, que es hacer acepción de personas, Señor, diferenciar, Señor, unos por su condición física, Señor, por su color de piel, Señor, por su nivel social, Señor, hacer diferencia de personas, Señor. Usted habla a su iglesia, Señor, y ahora, Señor, nos habla a nosotros, Padre, para que pongamos atención, Señor, y para que miremos, Señor, que usted tiene un camino mejor, Señor. Para que miremos, Señor, que Cristo vino a hacer un camino, Señor, para rescatarnos, Señor, de esta manera de pensar, Señor, y ponernos, Señor, un amor incondicional, Señor, para con nosotros, Señor. Gracias por el rescate, Señor, de Cristo, que no solamente nos salvó de una condenación eterna, Señor, sino que nos salvó, Señor, para hacer luz, Señor, en este mundo. Ayúdenos, Señor, como iglesia, Señor, a dar vida, Señor, a buscar la vida, Señor, amar la vida, Señor, como usted es dador de vida. Hable, Señor, a nuestros corazones por medio de su palabra esta noche, Señor. Por Cristo Jesús, oramos. Amén. El favoritismo, hacer acepción de personas. Dice Santiago capítulo 2. Sucede ya lo vimos fuera de la iglesia, pero también sucede adentro. Dice Santiago, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, nuestro glorioso Señor Jesucristo es la única vía al Padre. De hecho,
la gloria de Dios se revela a través de Cristo, y por eso es que nuestra fe está fundada en Él. No hay otra manera de llegar al Padre si no es por Cristo. Eso es lo que dijo Jesús en Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y si vamos a ver la gloria del Padre, va a ser a través de Cristo. Y si alguien va a ver a Cristo, va a ser a través de los cristianos, a través de su iglesia. Entonces, si nuestra fe en Dios está puesta a través de Cristo, ¿sí? Nuestra fe está a través de Cristo, dice Santiago, esa fe sea sin acepción de personas. Si son cristianos, si somos cristianos, entonces no cabe el favoritismo dentro de la iglesia, de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. No hay lugar para esta práctica. La fe sea sin acepción de personas. ¿Qué es acepción? ¿Qué significa acepción? Es una acción de preferir o elevar a una persona superficialmente con base estrictamente en lo exterior, como lo es en la apariencia, en la raza, en la riqueza, en el rango o en el estatus social. Es hacer diferencia de personas, decir, como aquel tiene dinero, es mejor persona, o como aquel es político, es mejor persona, ¿sí? O como aquel está sano, es mejor persona, ¿sí? Fuera de Cristo es imposible detener esto. Dice Romanos 8:7, déjenme se los leo. Romanos capítulo 8, verso 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, aquellos que no están en Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿sí? Dice que los que no están en Cristo, los que no están en Dios, no se pueden sujetar a la ley de Dios. No se quieren sujetar y tampoco pueden. ¿Por qué? Porque la ley no está en sus corazones, no ha sido revelado la obediencia en sus corazones. Es imposible para ellos. Para los que están afuera no podemos hacer nada, pero los que clamamos ser cristianos, sí, porque hemos sido abiertos, nuestro entendimiento ha sido abierto para que podamos ser obedientes a su palabra, obedientes a su mandato. Más bien los de Cristo debemos de andar sabiamente, dice Colosenses 4:5, debemos andar sabiamente, y 1 Tesalonicenses 4:12 dice honradamente para con los de afuera, siendo de buen testimonio, como por ejemplo haciendo las buenas obras. No es que las buenas obras nos salven, sino que las buenas obras reflejan lo que Dios ya hizo en nuestros corazones. Y más adelante Santiago va a hablar de esto, de los versículos, capítulo 2, de los versículos 14 al 26 hasta el final. Santiago habla sobre la fe y las obras, ¿sí? Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿sí? Obviamente está hablando de gente que ya ha sido rescatada, porque esta carta fue escrita precisamente a los judíos cristianos de la dispersión. Eso es lo que dice en el capítulo 1, verso 1. ¿Y qué significa esto de hacer acepción de personas? Bueno, lo que estaba sucediendo, el motivo de esta carta a los cristianos judíos de la dispersión es dos: para animarlos en medio de la persecución y para atacar problemas que estaban sucediendo dentro de la iglesia. Estaba sucediendo este pecado horrible de el favoritismo, de la distinción de personas. Dice los versículos 2 al 4, porque si en vuestra congregación, en su reunión, entra un hombre con anillo de oro o con ropa espléndida, y un pobre, y también entra un pobre con vestido andrajoso, tener un anillo en aquellos tiempos era señal de opulencia, ¿sí? Alguien que tenía un anillo, o
Incluso hay unos que llenaban sus dedos de anillos, todavía se ve, ¿verdad? Todavía se ve que gente usa muchos anillos en sus manos. Sí, era una señal de opulencia, de que tenía dinero. Y lo compara, dice, y también entra una persona con vestido andrajoso, que quiere decir ropas viejas o despreciables, ¿verdad? Ropas que ya no son útiles, pues. Dice, hacen acepción de personas. Dice, miran con agrado al que trae ropa espléndida y hasta le dicen, siéntate aquí en un buen lugar. Y al pobre le dicen, tú estate ahí en pie o siéntate aquí debajo de mi estrado. Esta carta se escribió alrededor del año 50, más o menos. Fue antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Así es que muchos judíos cristianos se reunían en sinagogas. Y estas sinagogas eran espacios pequeños. No siempre tenían lugares donde sentarse. De hecho, las bancas eran limitadas. Pero por lo general, había más gente que bancas, que lugares donde sentarse. Entonces, los fariseos, los que tenían algún rango o algún tipo de poder en la sociedad, ¿sí?, les gustaba llegar y sentarse. Como eran espacios limitados, los asientos eran privilegiados, ¿sí? Aquellos que se podían sentar en aquel entonces eran porque eran personas especiales o dignatarios, pues. En nuestros tiempos ahora los dignatarios los sientan en el estrado, en las tarimas, aquellas personas que son reconocidas de entre el auditorio. Y así era en aquel entonces, ¿verdad? Venían aquellos con anillos o con ropas espléndidas y les decían, siéntense en un lugar especial. Y si venía algún pobre, alguien que no traía ropas dignas, ¿sí?, según su estándar, entonces le decían, usted quédese de pie o siéntese en el piso, lo que le guste más. ¿Sí? Había esta manera de distinguir entre las personas, este tipo de discriminación, por así decirlo, en la iglesia. Esto estaba sucediendo dentro de la iglesia. Y dice el versículo 4, no hacen ustedes distinción entre ustedes con esta actitud, con estas acciones, y no vienen a ser jueces con malos pensamientos. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué hacer distinción de personas? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón detrás de esto? Obviamente, aquellas personas tenían algún tipo de poder, ¿sí? Tenían algún tipo de poder político o tenían algún tipo de influencia económica, a lo mejor eran adinerados, ¿sí?, que contrataban gente o tenían algún tipo de poder, y los líderes de la iglesia en aquel entonces obviamente reservaban los lugares para esas personas para poder obtener una ganancia de ello, para poder tener el favor de estas personas, ¿sí?, que tenían algún tipo de poder. Tenían una intención oculta, ¿sí?, detrás de ello, y Santiago les dice, no juzgan con malos pensamientos. No es juzgar esto con malos pensamientos, esa acción que ustedes están haciendo. Buscaban su propio beneficio, no buscaban la edificación de la iglesia, no buscaban que tanto el que es pobre como el que es rico, tanto que el que es hábil o inteligente como el que tarda para entender, saliera edificado de la congregación. Buscaban simplemente sacar provecho de la situación de tener a una persona importante en aquella reunión. Dice el versículo 5, hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres del mundo para que sean ricos en la fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y si conocemos a Cristo, si hemos leído los evangelios, sabemos que los pobres tenían un lugar especial en el corazón de Él, ¿sí? Cristo se dio a los pobres. ¿Qué le dijo al joven rico? ¿Ya guardaste todo? ¿Guardaste todos los mandamientos? ¿Hiciste todo lo que dice la ley? Bueno, ahora te falta una cosa. ¿Qué le dijo? Anda, toma todo lo que tienes, véndelo y dáselo ¿a quién?
A los pobres. ¿Sí? Los pobres siempre tuvieron un corazón, un lugar especial en el corazón de Cristo, porque los escogidos de Dios, ¿sí? Los escogidos de Dios son pobres. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5:3, bienaventurados ¿quiénes? Los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, porque que de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Eran escogidos de Dios, los pobres. Dios tenía un corazón especial. De hecho, al mismo joven rico le dijo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Sí? Todavía más, 2 Corintios 8:9, ya que tenemos tiempo. 2 Corintios 8:9. Dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su riqueza fuesen enriquecidos. Con la riqueza de Él fuéramos enriquecidos. ¿Sí? No solo los pobres tienen un lugar especial en el corazón de Cristo, sino que Él mismo, Cristo mismo se hizo pobre para que los pobres tengamos riquezas, las riquezas de Él. ¿Sí? Esta es una de las cosas, de las transposiciones que hizo Cristo. No solamente Él tomó nuestro pecado, no solamente cargó nuestras culpas y nos dio su justicia, sino que Él tomó nuestra pobreza y nos dio su riqueza. Sí, esta es la bondad del Dios que servimos. Esta es la bondad de Dios. Dios no mira lo exterior, mira el corazón de nosotros. Dios no se deja influenciar. Si Cristo no se apantalló, por así decirlo, con los fariseos, ¿verdad?, que venían con toda su opulencia y le venían y le decían, maestro bueno. ¿Sí? Él no se dejó, ¿cómo les diré? Sí, no encuentro otra palabra, apantallar, ¿sí? por estas personas, sino que al contrario, ¿verdad? Siendo Dios, Cristo siendo Dios mismo, ¿sí?, miraba el corazón de ellos, ¿sí?, y le hablaba al corazón de ellos. ¿Por qué? Dice 1 Samuel 16:17, Dios habla al corazón, Dios conoce el corazón. Deuteronomio 10:17, Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Dios no mira a las demás personas como nosotros las miramos, ¿sí? Dios mira el corazón y Dios está viendo nuestros corazones mientras vivimos en este mundo caído con todo lo que está sucediendo, con todo este problema de la santidad de la vida, contra la santidad de la vida. Dice, pero ¿qué pasaba en la iglesia ahí a la que está escribiendo Santiago? Preferían a los ricos, preferían a las personas, buscaban un beneficio propio, traían una intención oculta al acarrear a aquellas personas y darles lugares privilegiados. Versículos 6 y 7 dice, pero ustedes han afrentado al pobre. ¿Qué acaso no les oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a ustedes a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? ¿Sí? Aparte de hacer acepción de personas, aparte de hacer menos al pobre y elevar a los ricos, dice, estas personas ni siquiera merecían eso. Dice, estas personas los arrastraban, los llevaban a las cortes. Dice, y aparte despreciaban el mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Aquel mensaje que a lo mejor el pobre estaba buscando, ¿sí?, se lo daban al rico que lo despreciaba. El Señor Jesús, después de hablarle al joven rico, le dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Qué pasa con los ricos? 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es el problema con la riqueza, ¿sí?
No que Dios tenga un problema con el dinero, porque Dios es rico, ¿sí? El problema de la riqueza es que amamos el dinero. Y el dinero es peligroso tanto para el que tiene como para el que no lo tiene. Porque uno puede estar enamorado del dinero porque lo tiene, y otro puede estar enamorado del dinero porque no lo tiene. Y desea, y quiere más, y busca más, y nunca es feliz porque pone su mirada en lo que no lo puede hacer feliz. Busca su satisfacción en lo que nunca lo va a llenar, en lo que nunca lo va a satisfacer. Y eso pasaba en la iglesia a la que le está escribiendo Santiago. Versículos 8 y 9 dice: si en verdad cumplen la ley, si ustedes se sienten de veras obedientes a la palabra de Dios, si en verdad cumplen la ley real conforme a la Escritura, dice, como dice la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está bien, bien hacen. Pero si hacen acepción de personas, si siguen haciendo esta práctica, si siguen con esta práctica, cometen pecado y quedan convictos como transgresores de la ley. Quedan convictos por la ley como transgresores. Jesús dijo precisamente de este mandamiento. Le vinieron y le preguntaron, usted, para tentarle, precisamente gente con opulencia, ¿verdad? Vinieron y le dijeron: ¿tú cómo ves? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús les dijo: sí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Señor, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22 del 37 al 40. Esta es la carga que tiene ser obediente a Dios. Queremos ser obedientes en su palabra, en su ley. Amén al Señor con todo su corazón y al prójimo como a uno mismo. Tener favoritismo es cometer pecado, es igual a cometer pecado y nos hace transgresores convictos, transgresores de la ley. Versículos 10 y 11. Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. No hay excusa. Dice, no hay excusa. Si están fallando, ¿sí?, van a quedar convictos por la ley, van a ser hallados culpables por la ley. Por la ley dice, si fallan en un mandamiento, fallan en toda la ley. No pueden decir que son medios cristianos. Dice, si están fallando en algo pequeñito o solamente en alguno, ¿sí?, de alguna parte de la ley, entonces son transgresores de toda la ley. Es como decir, un plato se astilló, ¿verdad?, se le quebró una esquinita, ¿sí?, está poco roto, ¿sí?, el plato está roto, ¿sí?, un vidrio, ¿sí?, si está roto, está roto. Un pantalón, ¿verdad?, si tiene una rasgadita, bueno, ahora los chavos se los ponen así, ¿verdad?, no les importa, y ahora creo que hasta los rompen más, pero si tiene una rasgadita, todo el pantalón está roto, se considera todo roto, aunque así se los pongan, aunque así los busquen y pagan más, ¿verdad?, por ellos. Pero así es romper la ley. O sea, no podemos decir que obedecemos 9 mandamientos y como no obedecemos uno, bueno, obedecemos la mayoría de ellos y estamos bien. No, si rompemos un mandamiento, rompemos toda la ley. Somos culpables. Eso es lo que está diciendo Santiago a la iglesia. No quieran excusarse, no usen esto como excusa. Es que le damos de comer a los pobres, ¿verdad? Los tratamos mal en la iglesia, ¿verdad?, pero hacemos estas cosas por ellos. Entonces eso se balancea. Así no funciona la cosa. Dice, amando al prójimo, resume todos los mandamientos de la Biblia. Romanos 13:9. Romanos capítulo 13, verso 9 dice, porque
no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Concluye: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Queremos cumplir la ley, queremos ser obedientes a Dios. Bueno, tenemos que amar al prójimo, no hacer distinción de personas. Ahora, este texto que estamos viendo ahí, el versículo 11, menciona dos mandamientos. Dice: no cometerás adulterio y no matarás. Menciona estos dos, el pecado sexual y el pecado de homicidio, y son precisamente estos dos pecados que están relacionados con el aborto, ¿sí? La mayoría de los abortos surgen de relaciones extramaritales o por causas de hijos no deseados, ¿sí? Por cuestiones de pecado sexual, de cualquier índole. Y esto conlleva en la muerte del bebé en el vientre de su madre, que es equivalente a homicidio. Es lo mismo que el homicidio, es una persona, ¿sí? El hecho de que sea un embrión no quita que sea una persona, simplemente necesita tiempo y cuidado, y ese embrión se convierte en una persona. Todos lo sabemos, la ciencia lo sabe, ¿sí? La ciencia lo sabe. Que sea legal no quita, ¿sí? No le quita el derecho de ser una persona. No deja de ser una persona que el aborto sea legal o sea permitido. Versículo 12. Así habla, pues, y así haz, como los que habrán de ser juzgados por la ley. Y no solo por la ley de Dios, por la ley de la libertad. Para que no se excusen los que dicen: pues yo no soy judío, yo no tengo que seguir la ley de Dios. Vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Dice: así como dicen, así también hagan. Que su sí sea sí y su no sea no. Si estén con Dios, ¿sí? Y si están con Dios, hagan lo que Dios dice. Así como hablan, así hagan también. Hay un juicio inminente. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hay un juicio inminente. Crean en el juicio o no crean en el juicio, un día vamos a enfrentar a nuestro Creador. Un día vamos a estar enfrente de nuestro Creador y vamos a ser juzgados. Y si dicen: yo no te conozco la ley, o yo no conocía los mandamientos, o yo no seguía los mandamientos, dice Romanos capítulo 1, que Dios se reveló por medio de la creación. Entonces, si vimos la creación, conocemos que hay un Dios creador y que un día vamos a darle cuentas y no tenemos excusa. Vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, ¿sí? Aún así, aunque digamos: yo no conozco la Biblia, yo no leo, y mejor ni leo la Biblia para no saber, para no enterarme, no me excusa, ¿sí? Vamos a ser juzgados de toda manera. Vivimos en tiempos difíciles, hermanos. Es difícil de entender lo que está sucediendo, ¿sí? Dicen que hacen las cosas para mejorarnos, para mejorar la raza, ¿verdad? En Europa dicen que ya eliminaron el síndrome de Down, ¿verdad? Todos los casos sospechosos de síndrome de Down en el embarazo son terminados. Todos esos embarazos son terminados y ellos dicen que ya quitaron, ya nos están haciendo un favor. Eso es lo que creen, ¿sí? Hitler tenía esa idea, por cierto. Quería superar la raza blanca. Entonces terminaban con los judíos porque era una raza mezclada, ¿sí? Porque querían que se llevara, mejorar pues la raza humana, ¿verdad? Porque decían que la raza blanca era mejor. Es difícil de entender lo que está pasando, ¿sí? Como los psicólogos dicen, si estos niños no deseados llegan a nacer y llegan a crecer, como son no deseados, como son niños no deseados, entonces van a crecer y van a ser criminales, ¿sí? Van a ser hijos desobedientes de sus padres y van a tener una vida difícil, no van a tener a sus padres quien los guíe. Entonces es mejor terminar con esas vidas, es mejor
terminar con esos abortos. ¿Creen que nos están haciendo un beneficio a la sociedad? ¿Sí? Aquellos que avalan estas leyes lo hacen creyendo que están mejorando a nuestra sociedad. Es difícil de entender eso. El mundo por un lado reclama igualdad social y por el otro condena a las personas con malformaciones genéticas. Dicen que todo el mundo tiene el derecho de amar libremente, pero por el otro lado también imponen una ideología, imponiéndola en el sistema educativo de nuestros niños, ¿sí? A la fuerza. Meten estas cuestiones a la fuerza. La realidad es esta, versículo 13, y con esto terminamos. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Al final de cuentas, Dios va a traer un justo juicio hacia nosotros. ¿Merecemos misericordia? No. ¿Merecemos un justo juicio? Sí. La verdad es que Dios va a juzgar justamente. Dios no es un Dios injusto, ¿sí? Dios nos va a dar conforme a nuestras obras. Dios nos va a juzgar a todos y cada uno de acuerdo a nuestras obras. Ese es un justo juicio de Dios. Pero ese es un justo juicio sin misericordia. Hay dos tipos de personas, los que hacen esto y los que no hacen, pero lo aprueban. Y todos van a recibir de acuerdo a sus obras. Todo esto para estas últimas frases. Versículo 13 en la parte B dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. A pesar de todo como es nuestra sociedad, Dios todavía tiene misericordia para con nosotros. La misericordia triunfa sobre el juicio. Sí, Dios es justo y va a dar justo juicio, y el pecado nos ha separado de Dios. Nos ha llevado a ser despreciables delante de sus ojos, ¿sí? Pecado que sale de nuestro corazón, de dentro de nosotros. No es nada que Dios haya puesto en nosotros. Esto salió de nosotros y vamos a ser juzgados por Él. Pero Dios envió su misericordia a este mundo, a vivir una vida justa, a morir una muerte injusta, ¿sí? Cargando nuestras culpas, nuestros pecados, para darnos precisamente lo que no merecemos, misericordia. A eso vino Cristo, a darnos la misericordia que no nos merecíamos. Tenemos un justo juicio delante de nosotros, pero por la fe en Jesucristo podemos obtener misericordia, podemos obtener el perdón de Dios. Que Dios nos ampare, que Dios nos lleve, ¿sí? Y que Dios nos perdone, ¿sí? Si algún día estuvimos de acuerdo con esta manera de pensar. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta hora, Señor, por hablarnos, Señor, a nuestras vidas, Señor, de lo que está sucediendo, Señor, en el mundo. Sabemos, Señor, que este no es un mundo perfecto, Señor, pero es un mundo creado por usted, Señor. Sabemos que lo que sucede no es óptimo, Señor, pero al final su gloria será revelada, Señor. Sabemos que, Padre, usted llamará a los que han de ser obedientes a su palabra, Señor. Y quedamos de usted. Quedamos, Señor, sabiendo, Señor, que merecemos un juicio, Señor. Merecemos un justo juicio, Señor, pero también conociendo, Señor, de su gran misericordia en Cristo Jesús. En Él podemos tener perdón. No hay otra fuente, Señor, porque solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida, Señor. Y no podemos, Señor, recibir ese perdón si no es por Él, Padre. Gracias, Señor. Ayúdenos a verlo, Señor. Que podamos alzar una plegaria, Señor, de arrepentimiento y de perdón, Señor, hacia usted, Señor, para que seamos justificados, Señor, para que el Espíritu venga y more en nuestras vidas, Padre. Le damos gracias, Señor, por el milagro de la regeneración. Le pedimos, Señor, que usted obre en cada uno de los corazones, Padre, tanto los que están aquí presentes, Señor, como los que están viendo la transmisión. Le pedimos por todos y cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.